Bien, Luciana, hoy conocimos una información sobre la mitad de los hogares de la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires necesita tener dinero, por lo menos que le presten dinero para poder pagar el alquiler o también alimentos. Una situación que se agrava no solo las familias endeudadas, sino también familias que necesitan pedir plata para poder vivir. Estamos con Juan Latrichano, es economista, gracias Juan, y también Julián Denaro, que es economista. Bueno, esto se está comenzando a ver desde hace mucho tiempo. Familias que necesitan pedir dinero prestado o muchas de ellas también se endeudan, Julián. Sí, esto de la tasa de desempleo, pues pareciera si uno va mostrándolo en fotos, no se entiende. La tasa de desempleo en el año 91 era aproximadamente el 25%. Con las medidas de la convertibilidad llegó hacia el 2001 al 55% la pobreza y después bajó. Desde Néstor Kirchner, que recibe ese índice de pobreza, un 55%, hasta el 2015 bajó de vuelta al 25%, fíjate la recomposición que hubo, y ahora en tan solo 4 años de Mauricio Macri, la pobreza volvió a subir al 34%. Entonces, porque uno saca la foto y dice, uy, qué mal que estamos, qué mal que venimos. Los ciclos económicos son generados por medidas de un plan económico, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante destacar. Y esto genera que hoy las familias estén endeudadas o necesitan pedir dinero para poder vivir, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de las tasas de interés altísimas, digamos, que comprometen el presente y el futuro, ¿no? Porque las tasas de interés altísimas, que como muchas veces dijimos, se le dan a los sectores concentrados para que capitalicen sus riquezas, ¿no? Se vuelven a la economía real y se vuelven en tasas de interés impagables para los consumidores, para las empresas, para los productores y también para la gente que necesita de un crédito para poder recuperarse, ¿no? Es un número impactante porque la deuda es para cubrir las necesidades básicas. El 53%, como recién decía Adrián, al menos de este informe, lo que releva es que el porteño tuvo que recurrir a un préstamo de cualquier índole, o a un amigo, o a un vecino, o a un familiar, o al banco, para poder costear los bienes de primera necesidad, o sea, para poder pagar facturas y para poder ir al supermercado. Esto habla de un estado de gravedad muy importante. Pero además, no sé si vas a coincidir conmigo, también tiene que ver con que si vos no te queda otra que recurrir a un manotazo de abogado, es porque ya te consumiste los ahorros también. Tal cual. Y pruebas al canto. El spot publicitario de ese banco que hace un tiempo, cuando estaba el kirchnerismo, la chica iba y compraba de todo, el marido se volvía loco porque tenía que fondear la tarjeta, ahora es para arreglar una pérdida de la casa. Me parece que el banco está captando claramente la diferencia. Es decir, hoy prácticamente el crédito es para subsistencia, no es un crédito para las cuestiones extraordinarias, que era un poco lo que primaba antes de esta gestión. Y claramente esto tiene que ver con que el consumo se ha deteriorado y mucho, atento que los salarios están muy por detrás de los precios. Ahora, Juan, también hay que remarcar los préstamos del ANSES para jubilados y beneficiarios de la UH, ¿no? También hay que tener muchísimo cuidado porque hay familias que sacan esos créditos para pagar más deudas, pero también se siguen endeudando, obteniendo ese crédito que hoy el gobierno les está ofreciendo, ¿no? Tal cual, esto es parte de lo mismo, ¿no? O sea, pero lo que uno comienza a ver es que en general se ha deteriorado la calidad de vida, tanto de los sectores medios como de los sectores bajos. Esto es muy perceptible. Cual más, cual menos ha tenido que reducir su cantidad de consumo y su calidad de consumo, las dos cosas. Me parece que este es un poco el distingo que uno va observando en el paisaje de nuestra población. No tenés para comer, pedís un préstamo porque querés comer. Tal cual, pero y eso es hay un básico. momento que esta situación es de una ahorque total, que creo que está muy de borde la economía, si no se resuelve perentoriamente este tema que dije, de que el salario está muy atrasado, el salario y el haber jubilatorio, porque decían que el haber jubilatorio se iba a recomponer en junio, porque la suba de los haberes jubilatorios operadas este año, en marzo y en junio,
iban a tapar la inflación y eso... Julián, ¿coincidís con Alberto Fernández cuando dijo en las últimas horas que ahora nos parecemos más a Venezuela que en el año 2015 por todos los indicadores económicos? Hoy, después de Venezuela, somos el tercer país con más inflación en el mundo. Sí, es así. Y complementando a Juan, que es mi director de tesis de doctorado. Muy bien. Maestro y alumno, los dos S5N. Claro En un que me estudio. costó que me suba el precio. Digamos, estos indicadores que enfatizaba Juan, fíjate vos el tema de la medición en dólares del salario mínimo. Cuando recibe el gobierno Néstor Kirchner en el año 2003, el salario mínimo era $100. Al terminar el gobierno de Cristina Fernández en el año 2015, el salario mínimo era $600, el número 1 de Latinoamérica. Y en este momento estamos con un salario mínimo en la mitad, $300, siendo el número 9 de Latinoamérica. Entonces, eso te indica, digamos, objetivamente, la pauta de lo que me estás preguntando. Es decir, hay un deterioro muy importante y con una tasa de inflación que más que duplicó la tasa de inflación que teníamos durante un periodo industrial, tecnológico y científico, ¿no es cierto? Es decir, este periodo que alimenta la liberación, digamos, del dólar, de las exportaciones, de las importaciones. Es decir, liberar las exportaciones no es una pavada, porque liberar las exportaciones significa que los núcleos concentrados de poder, en vez de venderle a los argentinos, prefieren exportar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con un montón de medidas que concentran los ingresos, y que eso atenta contra la distribución del ingreso, es decir, contra que la gente viva mejor, se han deteriorado todos los indicadores que tienen que ver con la población común, ¿no? Los últimos años el ciudadano argentino ha experimentado grandes cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, el corrimiento de las primeras marcas a las segundas marcas, en algunos casos de las segundas marcas a las terceras marcas y demás cuestiones que acá a lo largo de todos estos días y este tiempo lo hemos analizado. Uno de los ejemplos, yo me pongo a pensar en aquellos, sacando este porcentaje, ¿no?, que no tienen y que tienen que endeudarse para pagar una factura de luz, dejan, por ejemplo, de pagar las expensas, que también es un gran problema que están teniendo en el caso de los edificios. ¿Qué es lo primero, lo segundo o lo tercero que el ciudadano deja de pagar cuando no tiene más ingresos y ya no le alcanza ni siquiera para poder costear la canasta básica? Y en general hay recorte en todos los órdenes, ¿no? Como dijiste bien vos, se van recortando en la subsistencia cosas clave. Poco aunándome a lo que decía Julián, este año estamos batiendo récord de exportación de carne y leche, dos alimentos centrales para la niñez y la adolescencia. Y la leche que cada vez se consume menos porque cada vez está más ahora cara. hay alimento en base a lactosa, no a leche. Esto no recuerdo si es lactosa o leche. Sí, lactosa. O sea, no es leche, es Sí. una leche, como decíamos en mi época, Alimento aguada. basado en leche, se llama. Basado en leche. ¿Cómo? está, Alimento Mariano. basado en leche. Basado en leche, claro, esto no recordaba bien. ¿Eso no existía cuando usted era joven? Mirá, lo que existía era el lechero, y el lechero lo que hacía a veces le metía agua a la leche. Esto pasaba, era una trampa. Pero aún así estamos hablando de una leche gorda, leche con mucha nata, ¿no? O sea que no me parece que no alteraba la alimentación como sí lo está alterando ahora. Y luego, bueno, la gente va suprimiendo desde el esparcimiento, va suprimiendo, bueno, el alquiler. Llegado el caso, yo conozco ya algunas familias que se han achicado de tal modo que dicen, bueno, dejo de alquilar y nos vamos a vivir con nuestros padres, bien apretaditos, ¿no? Entonces ahí se va eliminando un costo. Y la semana pasada, el gobierno, por lo menos en lo que vamos de esta semana, el lunes y martes, no hicieron mención al acuerdo de la Unión Europea, Mariano, con el Mercosur. Pero me gustaría, si tenés información, ¿cómo va a actuar el sindicalismo frente a este acuerdo que anunció el gobierno, que todavía no hay nada porque faltan que lo firmen o que lo aprueben 24 parlamentos europeos? ¿El sindicalismo cómo va a actuar frente a esto? Mira, tenés, Adrián, una dinámica similar a cómo viene actuando el sindicalismo en general frente a cualquier instancia de la economía y la política local. Vas a tener a una CGT que está recibiendo la información con cautela. Vos fíjate que hasta ahora no ha habido demasiados pronunciamientos. Es cierto que uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, a título personal, y eso es lo que me llamó un poco la atención, se pronunció en contra, haciéndose eco de las advertencias de una central sindical del Cono Sur, que decía que prácticamente la puesta en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea iba a implicar la destrucción de las industrias locales, de las industrias regionales.
Ahora, todavía no ha habido un pronunciamiento del Consejo Directivo del CGT, donde conviven básicamente los sectores más tradicionales de la central obrera. Y en otra velocidad empezó a actuar el sindicalismo disidente, ese que hoy estaba participando de una olla popular importante en la Plaza Congreso, que nuclea y que rodea a Hugo Moyano básicamente, que ya anticipó un rechazo tajante respecto de este acuerdo y que además anunció que iba a hacer todo lo posible, iba a activar todo lo posible respecto de los legisladores de la oposición para intentar evitar una sanción favorable. Vos sabés que lo hemos hablado varias veces, que los parlamentos de los 24 países de la Unión Europea y de los 4 países del Mercosur necesitan aprobar esto para que tenga una vigencia plena el convenio. Bueno, el trabajo por ahora del sindicalismo es intentar accionar sobre estos legisladores. Después se verá si van a participar de una medida de fuerza. Yo quería, me quedé pensando en una cosa, si tenemos un minutito, porque a mí hay algo que me tiene muy fascinado respecto de el tema de las deudas, fascinado de una forma macabra en realidad, que es esta idea de, viste que es muy común entre los economistas liberales decir, no, el país tiene que imitar a las familias, nadie puede endeudarse más de lo que puede pagar, de su capacidad de pago. Y lo alocado es que realmente se están homologando las familias y el país en este momento, porque en una primera etapa de la Argentina, este gobierno tomó deuda para pagos corrientes, es decir, algo que está contraindicado en cualquier manual, en el primer grado de cualquier manual de economía. Vos no te conviene tomar deuda para gastos corrientes porque después no te alcanza para vivir y vivís endeudado. Ahora, en una segunda etapa, no solo no le alcanzó a este gobierno con tomar deuda para pagar gastos corrientes, que son salarios estatales, jubilaciones, etcétera, etcétera. Tomó deuda para repagar deuda, que es el peor del peor de todos los escenarios. Y esto también está pasando en las familias. Las familias que en algún momento tomaban deuda para comprar un auto, para hacer un viaje, para progresar. Para progresar de alguna manera o para extender su ocio, ahora empezaban a tomar deuda para vivir e incluso ahora para repagar deudas. Yo no sé si, lo que les quería preguntar a los economistas, yo no sé si hay algún antecedente en la historia argentina donde haya pasado esto, que las dos puntas, el país y las familias, están accionando de la peor forma respecto de las deudas. Sí, ha ocurrido en otras circunstancias. Siempre que la gente está apretada, digamos, hablando en criollo, acude al endeudamiento. Hay una frase muy característica, está la tarjeta de crédito, que las familias dicen voy a reventar la tarjeta, y se van al límite. Y realmente llega un momento que ese nivel de endeudamiento coincide con lo que ocurre a nivel país. Y en este momento la tasa de endeudamiento del país está en un borde del 100% del PBI, o sea que está en una zona compleja. Sí, recordémosle a los televidentes que no importa tanto el número que tenga una deuda de un país, sino el peso que esta deuda tenga respecto de todo lo que produce una economía. Es decir, yo lo suelo explicar en clase cuando digo yo peso tanto y peso igual que fulano que mide 1,90. Claro. Entonces, fulano es flaco y yo soy gordo, porque mi altura te revela que ese mismo nivel de peso... ¿Cómo se soluciona, Julián, el endeudamiento que hoy tienen las familias? ¿Cómo solucionas este problema? Bueno, la respuesta a lo que vos me estás preguntando es aumentar el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, para que los ingresos no sigan siendo menores a los gastos, ¿no es cierto? Y eso, por un lado, tiene que ver con las destrucciones que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con haber dolarizado los precios en la mesa de los argentinos, es decir, dolarizado el precio de los alimentos, extranjerizado. Nosotros pagamos ahora en la mesa los precios internacionales, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que todos sabemos que se han dolarizado las tarifas y se han incrementado de una manera estrepitosa, se han quitado los subsidios. Esa plata no es que desapareció, que se la está ahorrando el Estado. Esa plata está yendo a pagar el enriquecimiento de los sectores concentrados que tienen su dinero en el sector financiero. Entonces, volver a trasladar el dinero desde el sector financiero hacia el sector productivo. Esa es la primera. Que se reactive el mercado interno.
Eso va a reactivar el mercado interno, también va a reactivar la recaudación del Estado, porque la recaudación del Estado, nosotros siempre lo decimos, proviene de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, eso es el 75%. Hay que volver a tener una recaudación proveniente del comercio exterior, es decir, ¿Y todo eso aranceles a las importaciones. cuánto tiempo? Supongamos que cambia el gobierno, que tiene otra línea económica, en materia económica, ¿cuánto tiempo demora? Y esto por lo menos lleva 180 días, por lo menos, para empezar a hacer notar el cambio. Pero tal como decía Julián, lo esencial es desdolarizar. Ayer me alegré mucho porque escuché al candidato Alberto Fernández hablar de esto, de desdolarizar las tarifas. Yo es una propuesta que la vengo haciendo ya hace muchos meses. Ahora, supongamos que Alberto Fernández asume el 10 de diciembre. Como primera medida, esta la de especificar los servicios públicos, las tarifas, ¿lo puede hacer el primer día firmando un decreto? ¿Cómo es el mecanismo? Yo considero que sí, pero bueno, es un aspecto que deberá evaluarse y ponderarse con la parte jurídica. Pero lo que sí hay que hacer urgente también es un acuerdo económico-social, urgente, con el mundo sindical, con el mundo empresarial, con las fuerzas sociales. Hay que planificar algo que sea 180 grados de esto. Partamos de la base que acá no hay un plan, por lo menos no está explicitado hacia la población argentina cuál es el plan. Nos dicen que ganando las elecciones de gobierno va a ir más rápido, pero ir más rápido Por el al mismo precipicio me parece que no es lo oportuno. Bueno, Igual pero qué alivio que dijo 180 días y no dijo el segundo semestre, ¿no?, del próximo gobierno. No, claro. Tenemos una experiencia de los segundos semestres que todavía estamos esperando, la luz al final del túnel, como decía Cuando hablo de Michetti. 180 días, en mi idealización figura generar una especie de precios cuidados totales y un estado salarial quieto con un aumento salarial fijo para el conjunto, de tal modo que se empiece a sentir lo que dice Julián, que los niveles más bajos comiencen a mover la polea del crecimiento, y medidas que alienten la exportación de productos industriales no alimentarios. Como por Esto es ejemplo... vital. Y que también reprima la importación, sobre todo la de bienes suntuarios. Esto sería un poco el estado ideal. Fíjense que hoy tenemos Por ejemplo, un ¿qué aliento bienes? a la Dice. importación. de algún ¿Qué modo. bienes, por ejemplo? ¿Industriales no alimentarios qué serían? Y podrían ser El complejo textiles, metalmecánico. calzados, automovilístico, electrodoméstico, la parte de software, alentar la inteligencia nacional, exportar la inteligencia nacional. Ahora, Un es cierto que conjunto de está... bienes, pero no alimentación. Sí. Y es cierto que está desfasado el valor del dólar en relación al peso que se viene mencionando, lo dijo Pratgay, lo evalúan muchos economistas, independientemente del corte Depende con respecto político. a qué. Que le creo, pues, digamos, en la falta de un plan, si hoy con este plan económico, este no plan, ajustáramos el dólar, dentro del esquema dolarizado se transfiere automáticamente a tarifas. Y entonces podríamos decir que no está ni atrasado ni nada, sino que está mal. Ahora, el economista
Gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, gracias a recibir un país desendeudado, llamémoslo en concreto, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Entonces, era un plan de gobierno. Bien, muchas gracias a ambos por haber venido, muy amables. Dale, igualmente. Tomamos contacto con el Congreso, allí está Paula Avellaneda, el último adiós a Fernando de la Rúa. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Hace minutos llegó Inés Pertinés, su mujer, dijo vamos a despedirlo como un patriota que dio todo por su país. Fueron las pocas palabras que llegó a decir, se la veía muy emocionada. Adentro entonces estará su familia hasta las 4 de la tarde, hasta a partir de esa hora ya va a poder ingresar la gente que quiera venir a darle el último adiós. Acá hay algunas personas detrás mío que están aguardando, hay una fila ya cerca de la esquina, se está juntando más gente de a poco. El presidente de la Nación va a venir, pero el ingreso será por otro de los lugares, no lo va a hacer por acá, donde están llegando cada una de las personas que vino a acercarse para dar el último adiós. Y vino también una exdiputada de la Alianza. Algunos hacen referencia a cómo repercutió en él y en su estado de salud la crisis del 2001 y cómo terminó su gobierno. Bueno, muchos coinciden en esto, en que él quiso hacer todo, no pudo y esto le afectó mucho en su vida y en su salud. Las primeras coronas que llegaron fueron las de, por un lado, la de presidencia y también las de ambas cámaras, diputados y senadores. Ahora ya vemos cómo están los vehículos ubicados donde llegó su mujer, atrás los de la custodia y se espera que